Bien, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Vamos a hablar de este tema, el carácter de los últimos días. El carácter de los últimos días. Le ruego que si usted tiene una pregunta, que si usted tiene una duda, pueda hacerla. Vamos a estar hablando de un tema no solamente importante que el apóstol Pedro está tocando, sino aparte de lo importante, uno de los temas más mal entendidos, mal explicados y que ha generado en distintas etapas una paranoia en muchos cristianos, les ha hecho perder la realidad, les ha hecho malentender la palabra de Dios y los ha hecho también apartarse de la verdad a causa de este mal entendido con el asunto de los últimos días. Así que el tema que vamos a tratar es el carácter de los últimos días y solamente vamos a estar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, nos vamos a detener ahí porque aquí el apóstol Pedro comienza a explicar cómo los últimos días a los que él se refiere y que vamos a explicar a qué se está refiriendo con este término de últimos días, se relaciona con lo que estaba anunciando que sucedería con la iglesia a la que estaba escribiendo, la aparición de burladores o de hombres que negarían la gracia de Dios, la aparición de falsos maestros, de falsos profetas, y cómo el apóstol Pedro ve como una evidencia de lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo, lo ve como la evidencia de que precisamente estaban viviendo los últimos días. Así que vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, y dice la palabra del Señor: conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Me gustaría que repitan el mismo verso, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Muy bien, aparece este término últimos días o postreros días y que generalmente las personas o la iglesia piensa que cuando se habla de los últimos días se está haciendo referencia a los últimos días en relación al fin del mundo. Es decir, que cuando Pedro estaba diciendo en los últimos días o en los postreros días vendrán burladores, que Pedro se estaba refiriendo al tiempo antes del fin del mundo. Dice la mayoría de los expositores bíblicos y comentaristas, dicen que la iglesia del primer siglo, hay una nota por ahí en la Biblia de estudio del doctor MacArthur, donde él dice que la iglesia del primer siglo esperaba la inminente venida de Cristo. Por inminente entendemos la pronta venida de Jesucristo, es decir, esta nota que explica este texto es, creo que en resumen, lo que muchos cristianos creen, que la iglesia del primer siglo esperaba que Cristo viniera en su tiempo. Ahora, eso nos lleva a un problema, porque si la iglesia del primer siglo esperaba que Jesucristo viniera en su tiempo, eso nos dice que ellos lo esperaban porque los apóstoles se lo estaban enseñando. Y si la iglesia esperó la venida de Jesucristo y Jesucristo no vino, entonces eso significa no solamente que la iglesia se equivocó, sino que los apóstoles se equivocaron. Y ahí ya nos metemos en un grave problema de inspiración, porque el apóstol Pedro, como vimos en el capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro, de la segunda carta, en el capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro afirma que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. ¿Qué significa esto? Que si los apóstoles hablaron de
de los postreros días y la iglesia entendió que se estaba acercando el fin del mundo, pero no sucedió, entonces los apóstoles sí hablaron por iniciativa propia. No sé si está entendiendo mi punto. Entonces los apóstoles se equivocaron y eso ya nos mete en un problema de inspiración, porque si los apóstoles se equivocaron, entonces no hablaron inspirados por el Espíritu Santo, como el propio Pedro afirma en el verso 21, porque la profecía nunca, y observe usted la fuerza de sus palabras, nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está afirmando que ninguna de las profecías que hablaron los profetas o que hablaron los apóstoles fue traída porque ellos quisieron hablarla, sino que fue traída porque Dios habló de parte de ellos o a través de ellos y los guió por el Espíritu Santo. Así que cuando los apóstoles hablaban acerca del fin del mundo, tuvo que suceder algo que nosotros estamos mal entendiendo, porque de otra manera ellos se equivocaron y nosotros también estamos equivocados. Tuvo que suceder algo que ellos entendieron porque hablaron guiados por el Espíritu Santo y que nosotros hemos mal entendido. El apóstol Pedro afirma en el verso, regresamos al capítulo 3, verso 3, dice: conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ahora, vamos a ver a la luz del Antiguo Testamento cuál es el concepto, cuál es la idea de los postreros días, de los últimos días o de los postreros tiempos. Acompáñenme a dos citas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, de muchas más que hay en el Antiguo Testamento, pero vamos a tomar estas dos que son similares y que en un sentido nos muestran la idea de los profetas sobre los últimos tiempos. Isaías capítulo 2, verso 2 y Miqueas capítulo 4, verso 1. Isaías 2:2 y Miqueas capítulo 4, verso 1. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Observe usted lo que el profeta está anunciando. En el verso 2 de este libro del profeta Isaías encontramos la palabra: en los últimos días o en los postreros tiempos va a suceder algo, dice el profeta Isaías, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Ahora, ¿qué significa el que esta casa que esta casa sea puesta como cabeza de montes y que sea exaltada por encima de los montes? De esta manera metafórica nos está hablando como monte crece en medio de montes. ¿Sí me está entendiendo? El mismo verso lo explica: correrán a él todas las naciones. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pero antes de eso vamos a Miqueas capítulo 4, verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y correrán a él los pueblos. ¿Qué significa en estas palabras metafóricas, en este lenguaje metafórico? ¿Qué significa la exaltación del monte de Sión o la exaltación del monte de la casa del Señor? Tomemos en cuenta que en Jerusalén, que Jerusalén, el monte de Jerusalén tenía el templo de Dios. Ahora, ¿qué significa que ese monte es exaltado por encima de los montes? Recuerde usted algo, y para eso tenemos que entender el Antiguo Testamento, que la adoración a Dios o a los dioses se daba en los montes. Exactamente. ¿Se acuerda usted que la samaritana en Juan 4:4 le hizo una pregunta al Señor Jesucristo y le dijo: ¿en qué monte? ¿En qué monte? Nuestros padres dicen que en Gerizim y los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Cuál es el monte en el que se debe invocar el nombre del Señor? Así que cuando se habla de monte, se habla
está estrechamente relacionado con la búsqueda de Dios o con la adoración a Dios. Y el texto, de manera metafórica, nos dice, va a llegar el tiempo, en los últimos tiempos o en los últimos días, el monte de Jerusalén será exaltado por encima de los montes. Es decir, va a haber un lugar donde todos van a buscar a Dios. Todos van a correr hacia el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre esto? En el Evangelio de Mateo y también en Lucas, vamos, mire, a estas partes de las Escrituras. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, verso 47 al verso 50, y luego vamos a ir al Evangelio de Mateo. ¿Alguien quiere hacer la lectura de Lucas capítulo 24, 24 versos 44 al 50, 47 al 50, perdón, Lucas 24, 47 al 50? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos y lo bendijo. Gracias. Ahí tenemos que el Señor Jesucristo les dice a quienes estaban con Él que deberían predicar en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes. Entienda usted que este término significa a todas las naciones. Vamos a Mateo capítulo 28, versos 16. Capítulo 28, verso 16 al verso 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. ¿Dónde estaba Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio? En el monte. Verso 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, discipulen a las naciones. Cuando el profeta Isaías dice: en lo postrero de los días será confirmada la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entendemos que Jesús estaba cumpliendo con esta profecía. Es decir, cuando Jesús le dice a sus discípulos que comiencen a predicar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, y avancen a todas las naciones, y observe usted lo que el texto dice, porque el verso 19 nos dice: vayan pues y discipulen a todas las naciones. Observe usted que se utiliza el mismo término que en el Antiguo Testamento: y correrán a él todas las naciones. Alguien dijo con mucha certeza que el Señor no nos ha llamado a convertir a individuos, nos ha llamado a convertir naciones. No nos ha llamado a enseñar a individuos, nos ha llamado a enseñar a las naciones. El profeta Isaías y Miqueas estaban hablando que en los últimos tiempos, y obviamente ellos no se estaban refiriendo al fin del mundo,
En los últimos tiempos habría un conocimiento del Señor en todas las naciones, y la resurrección y ascensión de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés era un cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado. Así que ni los profetas ni los apóstoles hablaban de los postreros días como el final del mundo. No sé si me está entendiendo. El primer sentido entonces de la palabra últimos tiempos o postreros días tiene que ver con el tiempo del Mesías. El término últimos tiempos o postreros días tiene que ver con el tiempo del Mesías. En otras palabras, con el cumplimiento de la profecía. Sé, ¿verdad? De la profecía. Con el cumplimiento de la profecía. No con el fin del mundo. El término últimos tiempos o postreros días tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿las profecías de quién? Sobre Jesús. Las profecías sobre el Mesías, es decir, los últimos tiempos tenían que ver con el cumplimiento en que todo aquello que fue anunciado iba a cumplirse en una persona, en la persona de Jesucristo. Así que podemos ver, hermanos, cómo este término, solamente para afirmarlo, el término últimos tiempos no es igual a fin del mundo. La mayoría de las personas, cuando dicen estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿a qué se refieren? Al fin del mundo. Muchas personas exhortan a los creyentes diciendo, hermanos, esfuércense porque estamos viviendo los últimos tiempos. Es decir, de aquí en cuanto se acaba el mundo. Pero no es esa la perspectiva de los profetas ni la perspectiva de los apóstoles. Tampoco fue la perspectiva de los judíos. Ellos no entendían el término últimos días o postreros días como el fin del mundo, sino que los profetas miraban hacia adelante y ellos podían decir en los postreros días, más allá de nuestro tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Más allá de nuestros días. Isaías podía hablar y decir en los postreros días, más allá de mi tiempo, más allá del tiempo de ustedes, aún todavía muy lejano. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Números 24:14, cuando Balaam está hablando, Números 24:14, particularmente en el verso 17. Voy a leer a partir del verso 15, Números capítulo 24, versos 16 hasta verso 15 hasta el 17. Profirió su proverbio y dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón de ojos de clara visión, oráculo del que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia del Altísimo y contempla la visión del Todopoderoso, caído pero con ojos abiertos. Observe usted lo que dice: lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Es decir, Balaam estaba anunciando la venida del Mesías. Por eso dice, lo veré, pero no ahora. Es decir, no en mi tiempo. Lo contemplaré, pero no cerca. No va a suceder en nuestro tiempo, no va a suceder en nuestra vida. Estoy hablando del tiempo de Balaam. Por eso él decía, lo veré, pero no de cerca. Lo contemplaré, pero no ahora. Estaba anunciando una profecía para los postreros días, para tiempos muy lejanos después de la vida de Balaam y de esas generaciones. Cuando los profetas entonces utilizan el término últimos tiempos, ellos están anunciando algo que está lejos. Y cuando los apóstoles dicen los últimos tiempos, ellos están diciendo de lo que ellos veían lejos, ahora nosotros lo estamos viviendo. No sé si me está entendiendo. Voy a hacer una pausa, porque la mayoría de nosotros
entendemos el término últimos tiempos, o la mayoría entiende el término últimos tiempos como el fin del mundo. Le repito, vivimos, o mucha de la escatología que ha formado la mente de los creyentes es ese tipo de escatología amarillista, sensacionalista, que dice hay guerra en Irak, hay guerra en Estados Unidos, la devaluación del peso, la elección de Donald Trump, seguramente que estamos en los últimos días, esto ya se va a acabar. No tiene nada que ver con lo que los profetas y los apóstoles entendieron como últimos días. No tiene nada que ver con eso. ¿Tiene usted algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, hermanos, sobre este tema? Pastor, Jesucristo les dice en el monte, en Mateo 24, que vayan a todas las naciones. Así es. Pero lo que estamos leyendo se escribe después en la segunda de Pedro. Sí. Ok. O sea, a ver si le entendí. Jesucristo les da la orden de ir a todas las naciones. Cuando Pedro escribe, ya todavía habla de los últimos tiempos, algo así. Ok. Vamos a ver ese punto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más, algún comentario? Para que tratemos para a ver si entendí correctamente la duda del hermano Luis. Cuando Jesús habla a los discípulos o les da la orden, está anunciando algo cumpliendo la profecía. Pero cuando el apóstol Pedro habla, todavía pudiera entenderse como que está hablando de algo que va a cumplirse. Ajá, que va a cumplir. Ok, bien. Y ahorita lo vamos a explicar. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a responder a esto. Nosotros debemos entender, hermanos, que la historia se divide en dos edades particularmente, en dos tiempos particularmente, en lo que llamaremos el tiempo de los profetas. Desde luego voy a dar un diagrama muy general porque este periodo puede ser entendido de muchas, a través de maneras más específicas, la caída, el llamado de Abraham, el anuncio de la restauración del reino. Después tenemos a Moisés, cuando sucede el éxodo, Dios anuncia la restauración del reino a través de Abraham, lo cumple o comienza a cumplirlo con el éxodo, saca al pueblo de la esclavitud, le da las leyes. Luego viene David, el establecimiento de la monarquía, diciendo Dios reinando a Israel por medio de David, pero sabemos que los reyes no fueron perfectos. Por eso es que esta edad profética está anunciando la venida del Mesías, aquel que va a cumplir todas aquellas cosas que Dios le ha dado en promesa al patriarca, a Abraham. Esta edad, si la pudiéramos mencionar o identificarla con algún nombre, sería la edad de los profetas o la edad del anuncio de la venida del reino. La segunda etapa sería la del cumplimiento. Esta etapa, que comenzaría con el nacimiento virginal de Jesucristo, sería la etapa del cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Del Antiguo Testamento. A esta etapa de manera general la llamaríamos los postreros días. De manera general, desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su última venida, la llamaríamos los postreros días. ¿Por qué? Porque esto es lo que vieron los profetas, lo que estaba delante, ¿sí?
lo que estaba adelante, lo segundo en el programa redentor de Dios. Por eso, de manera general, lo llamaríamos los postreros días, porque es lo que viene después de lo que los profetas hablaron. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Pero de manera particular, hay una etapa a la que llamaríamos con mucha mayor precisión los postreros días, que serían, que abarcaría desde la ascensión de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. De manera particular a este periodo de aproximadamente 35 años, lo llamaríamos los postreros días. ¿Por qué? ¿Por qué los postreros días? Porque en todo este periodo se cumplió literalmente dos cosas: el establecimiento del reino, pero también cuando se establece el reino de Jesucristo debemos entender que sucede otra cosa. El reino de la primera dispensación, o sea, de la primera edad, de la primera etapa, tuvo que ser quitado, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, que era necesario que entrara en vigencia un nuevo pacto, y al hablar de un nuevo pacto, se entiende que el pacto antiguo queda completamente destruido. Este tiempo fue entonces el establecimiento del nuevo pacto y la destrucción del pacto antiguo. En ese sentido, este tiempo de 35 años pudiéramos decir que fueron los últimos días de la antigua dispensación, de la antigua economía, de la antigua edad en la que fue anunciado todo lo que al venir el Señor Jesucristo fue cumplida una a una las profecías del Antiguo Testamento. En ese estricto sentido, los últimos días entonces corresponderían a esta etapa, aunque en un sentido general, todo este tiempo, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su segunda venida, puede ser considerado como los últimos días, no en un sentido del fin del mundo, sino en el sentido de que estamos en la etapa segunda que los profetas anticiparon, que los profetas vieron. Bueno, antes de seguir con esta explicación, me detengo y le pregunto, ¿vamos entendiendo? ¿Tiene usted alguna duda, algún comentario? Sí, hermana. Pastor, o sea que ahí eran los últimos días de los ritos, de la adoración a Dios como lo hacían antes, ¿no? Todavía existía el templo. Exactamente. Todavía presentaban sacrificios. Así es. Entonces fueron los últimos días de ese pacto. De ese pacto, del antiguo pacto que estaba lleno de ofrendas, de imágenes, de tipos, de sombras, como lo describe muy bien el escritor de Hebreos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Bueno, para darle respuesta a la pregunta que hace nuestro hermano, el apóstol Pedro, más adelante, y lo vamos a ir explicando, habla de que esos postreros días estarán caracterizados por juicio. Juicio que los incrédulos, que los burladores, que los que se burlan, recuerde que aquí burladores se refiere a todos los que han malinterpretado la gracia de Dios, de los que ya hablamos en el capítulo 2, ¿sí me está entendiendo? Esos son los burladores, ¿sí? No está hablando de gente que a lo mejor dice, ay, ese es aleluya y se burla de ti. No está hablando de eso. Está hablando de gente que dice conocer a Dios, que dice predicar el evangelio y que a pesar de eso vive en impiedad, vive en sus pasiones. A esos les llama el apóstol Pedro los burladores, ¿sí? Entonces no está hablando así de que vas por la calle o de que los hermanos iban por la calle y decían, esos son aleluyas, esos son los del camino. No se refería a eso el apóstol Pedro. Todo el capítulo 2 nos enseña de ese tipo de personas. Dice 3:3 de 2 de Pedro, en los postreros días vendrán burladores. Y luego dice, andando según sus propias concupiscencias. Así que él está hablando de las mismas personas de todo el capítulo 2. Hombres que predicaban la gracia, que hablaban de la gracia, y luego estos que anunciaban la gracia, le decían a los creyentes, ¿dónde está la promesa de la venida de Jesús?
Esto lo entienden algunos intérpretes. Le decía, la nota de la Biblia de estudio de John MacArthur dice que la iglesia tenía esperaba la inminente o la pronta venida de Cristo, y eso hizo que muchos lo malinterpretaran. Y la mayoría entiende que aquellos cristianos murieron esperando la venida de Jesucristo y que nosotros seguimos esperando la venida de Jesucristo. Pero eso a mí no me convence, y no convence a toda la historia de nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Cristo no vino en ese tiempo, y ahorita ya cuando abordamos Mateo 24 explicamos algo sobre la venida de Jesucristo, a qué se referían los apóstoles y a qué se refería el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesucristo. Si Jesucristo no vino en ese tiempo, entonces no solamente los apóstoles y la iglesia estaba equivocada, los burladores estaban en lo cierto. Porque ellos tenían razón cuando cuestionaban. A ver, hablan de juicio, dicen que Jesús va a venir en juicio. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Yo ando en mis pasiones, ando en mis deleites, ¿y me ha pasado algo? Si Jesucristo no vino en ese tiempo, no solamente los apóstoles estaban en lo incorrecto, no solamente la iglesia estaba equivocada, los burladores estaban en lo cierto. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Y les repito, eso nos mete en un serio problema. Porque si eso no sucedió tal y como el apóstol Pedro lo anunció, declarando que él hablaba inspirado por el Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, tenemos un libro que no es inspirado. O es un libro inspirado al mismo nivel de cualquier obra antigua o moderna. Pero la Biblia afirma categóricamente que es un libro soplado, inspirado, dado por Dios. Así que la responsabilidad de nosotros como creyentes es entender lo que ellos entendieron y comprenderlo a la luz de todo lo que anunciaron los profetas para que podamos ver que la Escritura es veraz, no se equivoca. Todo este tiempo, hermanos, desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta el año 70, estuvo caracterizado por burladores. Ya hemos hablado sobre lo que sucedió en el año 70, cómo el Señor Jesucristo en Mateo 24 y Mateo 25 anunció la destrucción de Jerusalén, y eso es a lo que el apóstol Pedro se refiere en los postreros días, es decir, de aquí, desde el momento en que les estoy predicando hasta que el Señor vuelva en juicio sobre Jerusalén, va a haber burladores, va a haber gente que va a decir, ¿y dónde está? ¿Dónde está? El año 70 es un gran testimonio de que ni Pedro, ni Pablo, ni los profetas, ni Jesús en Mateo 24 y 25 se equivocaron, y es un gran testimonio de que la Biblia es la verdad de Dios. Porque esos burladores fueron destruidos. En algún momento hablamos acerca de la grave destrucción y desolación que sufrió Jerusalén en el año 70, del juicio que cayó sobre toda esa generación impía que se burló de Jesucristo, que se burló del Evangelio, que persiguieron a los hermanos de la primera iglesia, que los esparcieron, que los sacaron de Jerusalén, que los corrieron a través de esas terribles persecuciones. Pero el año 70 es un firme testimonio de que estas palabras que fueron escritas se cumplieron de manera perfecta. Cuando el apóstol Pedro entonces está hablando del último tiempo, él está hablando del fin de la economía judía, de la administración judía, de ese momento en el que el Señor juzgaría a esa nación impía y que sería el clímax del establecimiento de su reino. El establecimiento de ese reino que anunciaron los profetas, que anunciaron Isaías, Ezequiel, que la construcción
del templo. Si usted recuerda, Zacarías hablaba de la edificación del nuevo templo, Ezequiel habló de la edificación del nuevo templo. Bien, todo este periodo fue el cumplimiento de esa profecía. El templo tan glorioso que vio Ezequiel y que lamentablemente muchos están esperando en el futuro, se cumplió en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él se estaba refiriendo a su cuerpo. Ezequiel, cuando vio el templo glorioso, no estaba haciendo otra cosa sino que viendo a Jesús en metáfora, en imagen, en simbolismo. En él habita, el apóstol Pablo a los Colosenses dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 1, el apóstol Juan lo interpreta de esta manera y dice que vimos su gloria, gloria como la del Hijo de Dios, y también nos enseña que Dios habitó entre nosotros, hizo morada, construyó su templo en la persona de Jesucristo. Lo que vio Ezequiel, lo que vio Zacarías, la gloria del templo futuro no era otra cosa más que en la encarnación del Verbo. Tristemente, muchos hermanos que no entienden la profecía lo ven hacia adelante, la construcción de una casa, donde los judíos puedan reconstruir su templo y digan, esa es la gloria del templo. De verdad, cuando vino el Verbo y se hizo carne y dijo, yo soy en medio de ustedes, ¿de verdad puede haber algo más glorioso que Él? ¿Se da cuenta cómo malinterpretar la profecía nos lleva a esperar cosas? Como hace rato, mientras escuchábamos al inicio de la lectura que correspondía a este día, reflexionaba sobre la lectura de los caminantes a Emaús, cómo ellos comienzan a entristecerse y el Señor Jesús los reprocha y les dice, hombres de poca fe, incrédulos, no entienden el tiempo que están viviendo. Yo me imagino, si no el Señor de repente dirá lo mismo de muchos creyentes, esperan un templo glorioso en el futuro, esperan y están orando muchos creyentes, Señor, que Jerusalén vuelva a reedificar su templo. Yo creo que el Señor reprocha a ese tipo de gente y dice, incrédulos, ¿no entienden? ¿No entienden que el templo del futuro ya fue construido en el pasado? Que el templo en el cual iba a habitar la plenitud de la deidad ya estuvo en medio de ustedes. Así que cuando los apóstoles hablaban de los últimos tiempos, ellos estaban diciendo, nosotros estamos viviendo el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron, de lo que los profetas hablaron, de lo que ellos estaban anunciando. Ellos hablaban y decían, en aquellos días, nosotros vivimos en esos días. Joel 2:28 habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo y el apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, verso 17, el apóstol Pedro dice, citando al profeta Joel, y acontecerá en los postreros días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pedro en el 2:16? Esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Lo que anunció Joel que sucedería en los últimos días, lo estamos viviendo nosotros, hablando Pedro en su momento, es decir, Pedro estaba diciendo, estos son los últimos días, no del fin del mundo, sino del cumplimiento de todas las profecías. ¿Sí me está entendiendo? Muchas personas, aún muchos cristianos dicen, hermanos, se está acabando el mundo, vamos a orar por un derramamiento, porque la profecía dice que en los últimos días habrá esto y habrá aquello. Eso es necedad, es no entender los tiempos, no discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Pedro entonces hablaba junto con los demás apóstoles en los postreros días con el sentido del tiempo mesiánico, el tiempo desde el nacimiento virginal de Jesucristo hasta su ascensión, o pudiéramos extenderlo hasta la destrucción de Jerusalén. Estaba hablando como el tiempo en el que se cumplió toda la profecía anunciada en el Antiguo Testamento. Los últimos días, no como fin del mundo, sino como el tiempo en el que todo lo que fue anunciado se estaba cumpliendo. Me detengo nuevamente, no sé si tengan alguna pregunta. Por eso, para
Por eso es que cuando el apóstol Pedro escribe la carta, si el apóstol Pedro escribe la carta entre el 55 y el 60, él todavía puede hablar hasta algún punto todavía en el futuro, ¿sí? Vendrán burladores diciendo, ¿dónde está el juicio? ¿Por qué? Porque el juicio todavía no había llegado, pero estaba dentro de su tiempo, ¿sí? Todavía dentro de su tiempo, dentro, como cuando hacemos un programa y alguien desesperado nos pregunta, oiga, ¿no que iba a haber tal actividad? Espérate, más adelante, pero en el mismo programa, ya viene, nada más pasa este punto, pasa este otro punto, y después viene esa actividad. Bien, a eso se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Él no estaba diciendo, por allá, dentro de unos 2000 años va a suceder esto que les estoy diciendo, o mucho después de unos 2000 años. Pedro no habló con ambigüedades. Cuando Balaam dice, lo veré pero no de cerca, lo contemplaré pero no ahora, está siendo exacto con los tiempos, está diciendo, va a suceder no en nuestro tiempo. Cuando Jesús dijo, vengo en breve, debemos entender que es en breve, significa en breve, no dentro de unos 2000 años o 3000 años. ¿Sí me está entendiendo? La Biblia siempre ha sido clara con los tiempos, muy clara para que nadie tenga ninguna duda. Cuando el Señor o los apóstoles dicen, esto sucederá cerca, debemos entender que ese cerca se refiere a cerca, no cerca después de 2000 años o de 3000 años, no, porque cuando habla la Biblia de algo que todavía está distante, es muy claro. Cuando el Señor le habló a Daniel, le dijo, sella la profecía, porque la profecía no es para tu tiempo, es para el tiempo postrero. Dios es claro. En otras ocasiones les dice, es para tu tiempo, y debemos entender lo que es para ese tiempo. Cuando Jesús y los apóstoles hablaron, dijeron cerca, en breve, muy pronto. Si fuera para nuestro tiempo, entonces deberíamos tener palabras como, no será en esta generación, sino mucho después. No sé si esté dejando claro el punto. Si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede hacerlo, por favor, para saber, hermanos, cómo vamos entendiendo la Escritura. En el verso 4, advenimiento entonces se está refiriendo al juicio. Sí, la palabra griega es parousia, que significaría su presencia, y este término presencia, recuerden que lo hemos visto ya en Mateo 24, también en Apocalipsis, y siempre nos habla de juicio, ¿sí? Es decir, el rey viene personalmente, pero él viene en carácter de juez, viene a juzgar. ¿Dónde está la promesa de su venida para juzgarnos? Bueno, ellos lo hablaron antes de que sucediera, nosotros lo vemos hacia atrás y podemos decir que él sí llegó en juicio. Juzgó a la nación y juzgó a todos aquellos burladores del Evangelio. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Kay? El libro de Apocalipsis nos habla de acontecimientos que estaban cerca, que tenían que ver con la iglesia de ese tiempo, pero por lo menos el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de eventos que corresponden a la culminación del reino del Señor, con lo que nosotros conocemos como el milenio, y el último capítulo 20, y capítulo 21, 22, corresponden por lo menos al último, a la culminación del reino, a lo que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios refiere como cuando Jesús termina de reinar y le entrega el reino al Padre, y entonces el Padre sujeta todas las cosas bajo su autoridad. ¿Sí? Entonces Apocalipsis nos estaría dando el panorama para la iglesia del primer siglo y nos estaría hablando de la culminación del reinado de Jesucristo cuando Él entrega el reino al Padre. ¿Sí? Es decir, hay una parte que todavía está hacia adelante, que todavía no nos ha alcanzado. ¿Sí? Bien.
¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, hermano. Entonces, Apocalipsis estaría hablando de esos postreros días de forma general, ¿no? Sí, Desde el nacimiento de la iglesia cristiana hasta la consumación, la consumación hasta la segunda venida de del Jesucristo. Señor. Así es, así es. Ahora, cuando decimos que nos está hablando de esa etapa, no estamos diciendo que todo el libro es general, sino que hay capítulos que se aplican a ciertos tiempos exactos. ¿Sí? Inclusive le habla a cada iglesia. Exactamente, cada momento. así es. Así es. Entonces sí, para que no lo generalicemos o no lo volvamos ambiguo, ¿sí? Que esto pudo ser para ellos, pero también es para nosotros. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y eso implica que tiene un gran valor en la edificación. Nosotros nos seguimos edificando del Antiguo Testamento, aunque sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito para un pueblo en particular, en un tiempo en particular, nos seguimos edificando de esa enseñanza, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, que Israel será deportado a Babilonia, no estamos diciendo, Señor, ¿cuándo nos va a pasar eso? Que no nos pase. Entendemos que no es para nosotros, que se habló en un tiempo que sucedió, pero entendemos que nos enseña mucho sobre Dios, sobre su fidelidad y sobre nuestra condición y lo que nosotros somos llamados a hacer. Entonces, ninguno de nosotros está esperando una deportación a Babilonia. Ninguno de nosotros, bueno, hay quienes esperan algunas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, Habacuc dice, aunque te remontes como el águila hasta los cielos, de ahí te bajaré. Y dicen, esto sucedió cuando el hombre fue a la luna. Yo no sé de dónde sacan eso, pero bueno, nosotros no esperamos ese tipo de cosas. Porque cada libro del Antiguo Testamento fue escrito para una crisis particular o para una situación particular del pueblo de Dios. Pero sigue teniendo un gran valor para nosotros. ¿Sí? Enseñanza, dirección, guía. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, hermanos? Le voy a dar citas del Nuevo Testamento que nos enseñan cómo los escritores tenían una percepción de que los últimos días eran algo de su tiempo específicamente. Vamos, por ejemplo, a Hechos 2:17, ya lo leímos, como el apóstol Pedro en el 2:16 dice en los postreros días, y luego dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, estamos viendo los últimos días. Estoy hablando en el tiempo de ellos, no en nuestro tiempo. Vamos a ver otras citas. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Hebreos 1:2. Y Primera de Juan 2:18. Segunda Timoteo 3:1, Hebreos 1:2 y Primera de Juan 2:18. Cuando tengan ustedes estas citas, las pueden ir leyendo, por favor. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por él, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Vamos con la última cita, Primera de Juan 2:18, y ahorita vamos a ir comentando de manera general estos versículos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se da cuenta cómo en las tres partes los apóstoles hablan como una realidad presente, no como una realidad futura? En el caso de 2 Timoteo 3:1, el apóstol Pedro le dice a Timoteo, hermano, ¿puedes repetir la lectura? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Para qué Pablo prepara a Timoteo para una crisis que no se va a dar en su tiempo? ¿Para qué le va a hablar de personas
impías que van a estar dentro de la iglesia si no va a ser en su tiempo? ¿Para qué lo preparas para una crisis que no va a vivir? No tendría sentido. No tendría sentido. Timoteo, debes saber que en los últimos días va a pasar esto y esto. Pero eso va a ser como dentro de 2000 años. No tendría sentido. Así que Pablo da por sentado que Timoteo debe saber esto porque Timoteo está sirviendo al Señor en los últimos días. ¿Sí? Hebreos 1:2. En los últimos días, el Padre nos ha hablado a través del Hijo. Ahora, seamos honestos, hermanos. A la iglesia, ¿Dios le habla a la iglesia por medio del Hijo? No. Nos habla por la Escritura. Pero el apóstol a los hebreos, el escritor a los hebreos, está haciendo referencia a un momento donde el Hijo habló al pueblo. ¿Sí me está entendiendo? Donde de manera física el Hijo habló al pueblo. Eso corresponde a los últimos días. Ahora nos habla por medio de la instrucción de la palabra, pero hermanos, yo desconfío sinceramente de todo aquel que me dice, se me apareció Jesús y me dijo. ¿Por qué? Porque la Escritura está completa. Y porque corresponde al tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. ¿Sí me está entendiendo? El escritor de los Hebreos está haciendo una clara referencia. En los últimos días, el Padre ha hablado a través del Hijo. Luego, 1 Juan 2:18, leímos o escuchamos esta lectura. Este es el último tiempo. 1 Juan 2:18. El apóstol Juan da por sentado que es ese tiempo que ellos están viviendo, el último tiempo. Repito la lectura. Hijitos, ya es la última hora, ya es el último tiempo, y según habéis oído que el anticristo viene. Observe usted la seguridad con la que el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. No dice muy pronto será, o no dice vendrá, dice ya estamos en el último tiempo, en la postrera hora. Ellos sabían algo que nosotros a veces desconocemos. Ellos entendieron algo que nosotros a veces torcemos y ponemos lo que ellos pusieron en su tiempo, lo ponemos muy delante de nosotros. Lo que ellos dijeron es ahora el último tiempo, nosotros decimos cuando sean los últimos días van a pasar cosas terribles. Torcemos las palabras de los apóstoles. Ellos decían ahora es el último tiempo, y a veces nosotros decimos el último tiempo está todavía lejos. O incluso estamos viviendo los últimos tiempos. Recuerden, aunque de manera general, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su segunda venida son los últimos tiempos, de manera específica, los últimos tiempos correspondieron al tiempo de la ascensión y la destrucción de Jerusalén. La ascensión, ¿por qué? Porque corresponde a la entronización del Hijo. La destrucción de Jerusalén a la erradicación del antiguo pacto. En ese sentido estricto, esos fueron los últimos tiempos, los postreros días. No, y por favor entiendan, en ninguna parte de las Escrituras y en esta predicación no estamos negando la venida de Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que como muchos lo han creído y lo han entendido, están equivocados. ¿Sí? Bien. Ahora, no sé si esté entendido, hermanos, si tengan alguna duda, si tengan algún comentario en este punto. ¿Sí? Sí. Juan dice categóricamente, oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que este es el último tiempo. Yo estoy entendiendo que ya está lo del anticristo. Sí. Y entonces el anticristo que ahora habla de Apocalipsis. La única parte donde aparece el término anticristo en realidad es en Juan.
En Apocalipsis tenemos algunas imágenes, por ejemplo, la bestia que hace guerra contra los santos, el falso profeta, pero no hay un término claro que se refiera al anticristo. Solamente ocurre, el término anticristo solamente ocurre en las cartas de Juan, y particularmente en su primera carta. El apóstol Juan escribe también el libro de Apocalipsis, pero no tenemos explícitamente el término anticristo en el libro de Apocalipsis. Tenemos al falso profeta, tenemos al dragón que persigue al pueblo de Dios, a la bestia, tenemos a la bestia, tenemos estos términos, pero no hay una referencia directa o clara al anticristo. En Apocalipsis capítulo 20, donde se nos habla acerca del milenio, dice que después de los 1000 años, Satanás será soltado y engañará a muchos y hará guerra contra los santos. Hablamos de la final batalla. Algunos colocan ahí al anticristo. La manera en que Satanás engañe antes de la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, no es específica en el libro de Apocalipsis. No nos habla de un personaje en particular como la mayoría lo piensa, que va a ser un líder religioso que va a engañar a muchos, que va a unir a las iglesias. No nos habla, sí nos habla de un engaño, no sabemos cómo lo va a realizar, por ello la insistencia, ¿no?, de que la iglesia debe siempre mantener la fe. ¿Por qué? Yo quiero explicarles esto. Yo no sé si el Señor Jesucristo venga en mi tiempo, sé que viene, pero la Biblia no nos da muchos detalles de cuándo. Pero tengo algo bien claro, que si no guarda mi generación la fe, ¿qué es lo que le vamos a pasar a la siguiente generación? ¿Sí me están entendiendo? Si no guardamos nuestra fe en nuestra generación, ¿cómo estaremos preparando a la siguiente generación para preparar a la siguiente hasta que Jesucristo vuelva? ¿Cómo? Muchos son cristianos de momento, ¿no? Ay, que las cosas están pasando muy feas, seguro se va a acabar el fin del mundo. Y se ponen van a sus templos, oran, leen sus Biblias. Cuando el asunto se calma, otra vez vuelven a su mismo estado natural. ¿Qué pasa? Ese tipo de cristianos no puede preservar su fe. ¿Cómo se le va a pasar a la siguiente generación? Si son cristianos sensacionalistas. Pasa algo y se despiertan, ¿no? Y se animan y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a orar, vamos. Termina y vuelven al mismo asunto. Nosotros no debemos ser así, nosotros debemos estar guardando nuestra fe, porque si el Señor no viene en nuestra generación, debemos preparar a la generación que está detrás de nosotros para que guarde la fe y luche en su generación, para que a su vez preparen a la siguiente generación hasta que el Señor vuelva. Y eso no tiene que ver con llamaradas de momento, con avivamientos, tiene que ver con un estilo de vida todos los días. Todos los días. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el asunto de que nosotros digamos que lo que está sucediendo alrededor no indica que Jesucristo vendrá inmediatamente, no significa que podemos sentarnos a descansar, porque nosotros vemos a la distancia. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros vemos a futuro, el camino es largo y tenemos todavía mucho por qué trabajar. Oyes de guerras y rumores de guerras, no importa, mi camino es largo y tengo que preparar a mi generación y a la que viene detrás de mí, porque el camino es largo. Es muy largo. La iglesia lleva más de 2000 años, y no quiero decir esperando al Señor Jesucristo, la iglesia lleva más de 2000 años luchando por su fe. Y yo no sé cuántos años más nos queden, no sé si otro milenio, otros 2000 años más por delante, pero sé lo que tenemos que hacer en este tiempo que a nosotros nos tocó vivir. A nosotros nos toca mantener la fe y pasarla a la siguiente generación. Nosotros no somos una iglesia sensacionalista. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Sí me has entendido? Que el dólar subió, seguramente ya se va a acabar el mundo. Lo dudo, no lo creo. La única
evidencia que yo tengo de que Jesucristo vendrá, y lo único que me dice a mí, y la única seguridad que tengo que Jesucristo vendrá es que cuando Él aparezca, y cuando Él aparezca yo puedo decir Jesucristo ha llegado. Mientras, tengo que cumplir con mi tarea. Y pregunta, ¿hallará fe cuando venga? Así es. La tarea de la iglesia entonces es una tarea de todos los días, constantemente, a cada momento. ¿Por qué? Miren, hay algo que nosotros debemos entender y que como protestantes debemos recuperar. Los protestantes generalmente fueron postmilenialistas o amilenialistas, pero siendo cualquiera de lo que sean, que la mayoría o era post o amilenial, ellos lucharon por algo: el establecimiento del reino. Cosa que las iglesias en la actualidad no hacen, porque la mayoría de las iglesias son dispensacionalistas. Los dispensacionalistas, ¿qué tipo de creyentes son? Son tipo de creyentes de fuga. Las cosas se ponen mal, no hay que luchar contra eso, Jesús ya viene. Hay mucha violencia, no hay que luchar contra eso, Jesús ya viene, ya nos vamos. Ellos tienen una mentalidad de fuga. Nuestros padres nunca tuvieron mentalidad de fuga, ellos tuvieron mentalidad de establecimiento. Hay pecado, vamos a establecer el reino, vamos a predicar el evangelio, vamos a luchar contra la injusticia. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está reinando y toda autoridad le fue dada. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos someter a las potestades, no reprendiéndolas ni atándolas ni como hacen ellos, sino a través de la predicación del evangelio. Así que nuestra gente siempre ha sido gente que lucha por medio de la predicación del evangelio para cambiar las cosas aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nos ha tocado vivir. El rey está reinando y la iglesia es su siervo. Y nosotros debemos servir a nuestro rey como predicando el evangelio. No tenemos mentalidad escapista. ¿Sí me está entendiendo? No tenemos una mentalidad escapista. Como padres no debemos decirle a nuestros hijos: hijos, qué feo se está poniendo el mundo, ojalá y que el Señor Jesucristo venga en nuestro tiempo. Miren, le voy a decir algo. Cuando yo era niño, escuché mucho sobre la venida del Señor Jesucristo, y había situaciones que vivíamos en la familia, que yo decía con un corazón de niño: Señor, ven ya. En lugar de querer luchar, solamente esperaba que el Señor viniera. La mentalidad del rapto es una mentalidad de fracaso. Es una mentalidad de no podemos hacer nada. Solamente decir: ven, Señor. Pero nunca nuestros padres creyeron eso. Ni los apóstoles, ni los hombres a lo largo de la historia, ni los reformadores, ni los hombres que han vivido a lo largo de la historia después de los reformadores, que han creído verdaderamente en la Biblia, han tenido una mentalidad escapista, han sido hombres de lucha. ¿Sí, hermano? Pastor, pero tampoco creemos que es la iglesia la que va a establecer el reino. Claro que no. Sino que Jesús ya Así lo inauguró. Exactamente. Nosotros vivimos en ese reino que Él ha inaugurado. Así es. Como nosotros somos súbditos del reino, y como súbditos del reino hacemos la voluntad del rey. ¿Y cuál es la voluntad del rey? Sencilla: evangelicen a las naciones, hagan discípulos en las naciones, hagan discípulos a las naciones. No es nuestra actividad, no es nuestra obra, pero somos súbditos y tenemos que obedecer. A nosotros nos toca esa parte. ¿Sí? Entonces, hermanos, déjeme decirle que cuando nosotros hablamos de los últimos días, estamos haciendo en primer lugar una firme referencia al tiempo en el que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en una persona, en Jesucristo.
En segundo lugar, estamos haciendo referencia a la etapa o a la edad después de el Antiguo Testamento, ¿sí? A la edad que corresponde desde la ascensión de Jesucristo hasta su última venida. Esa etapa son los últimos días, porque hacen un contraste entre el primer tiempo y el segundo tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cuándo terminará este tiempo? No lo sé. Si usted me dijera, ¿hay alguna señal? Sí, la señal es Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, usted sabrá que el tiempo se terminó. Pero mientras tanto, ¿cuál es nuestro llamado? Discipulen a las naciones. Discipular a las naciones. Y esa es la parte más difícil, ¿no le parece? Enseñar a las naciones. ¿Se da cuenta cómo los reformadores convirtieron, y no es que ellos, sino cómo Dios a través de ellos convirtieron naciones? Juan Knox en Escocia, en su tiempo fue mayormente protestante. Alemania, Ginebra en Suiza, Calvino en Suiza, los puritanos en Norteamérica, incluso, y déjeme decirle, incluso los católicos con toda su doctrina errada y con un mal evangelio, convirtieron naciones. No estoy apoyándolo, solamente estoy diciéndoles qué tipo de mentalidad. Pero la mentalidad de los protestantes siempre ha sido que donde llegas a una nación, esa nación se tiene que convertir al evangelio. Si bien no todos, el evangelio tiene que crecer en esa nación. Y nosotros somos protestantes. Creemos que el Señor ha establecido su reino y nosotros, como sus siervos, somos llamados a proclamar esa verdad en nuestra nación. Yo sé, hermanos, que la delincuencia está creciendo, que muchos problemas están creciendo. Por eso es que Dios ha establecido su reino, porque nosotros debemos llamar a las personas a que se arrepientan, porque el Señor está reinando. ¿Qué significa? No nos amedrentamos. No nos echamos para atrás. Si es necesario morir por el Evangelio, no importa, el Rey está reinando. No importa, el Rey sigue reinando. ¿Se da cuenta de lo importante que es entender la Escritura? Así que nosotros no somos sensacionalistas, no decimos son los últimos tiempos. Ya se va a acabar el mundo. Tenemos que entender la Escritura como los que la recibieron, la entendieron. Bien, no sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna pregunta más, alguna duda. Entendemos entonces que ni los profetas en el Antiguo Testamento, ni los apóstoles, ni Jesús se equivocaron, y que la Biblia ha confirmado que todo lo que ellos hablaron se ha cumplido, porque este libro es inspirado por Dios. Quienes nos hemos equivocado somos nosotros, la Iglesia, a lo largo de los años, al malinterpretar las palabras que ellos hablaron y que Dios habló por boca de ellos y darles un sentido que no tenían. Que el Señor nos dé gracia para vivir en el tiempo que estamos viviendo. La próxima semana vamos a concluir con esto. Ayer por la noche, el viernes, estuvimos en el pueblo, nos acompañó el hermano Isaí, su esposa, y ya nos dormimos bastante tarde, como a las 2 de la madrugada del sábado. El sábado nos levantamos como a las 7, como a las 7. Y bueno, estuvimos haciendo muchas cosas ahí en la casa, llegamos acá y me fui a acostar temprano, llegamos como a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 6, 6 y media, y me fui a acostar temprano, pero como a las 10 me levanté, seguí estudiando, y cuando me fui a acostar como a la 1, ya no pude dormir porque lo que estaba estudiando en la palabra de Dios me daba vueltas, y me daba vueltas, y me daba vueltas, y me daba vueltas. Y hay unas palabras no recuerdo el autor, pero él dice que la realidad del nuevo templo
y del mundo nuevo. El nuevo mundo es una realidad por una razón. Cristo ha renovado todas las cosas. Isaías 65 habla acerca de los cielos nuevos y de la tierra nueva. En algunas ocasiones yo les he dicho, lo estamos viviendo. ¿Por qué no lo vemos? Porque no nos damos cuenta que en Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas. Nosotros estamos viviendo en cielos nuevos y en tierra nueva. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Ya viste la contaminación? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste lo otro? Y yo te diría, ¿y tú qué estás viendo? ¿No estás viendo que en Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas? Y como Él ha revertido la maldición sobre la tierra que pesa a causa del pecado, y como yo estoy en Cristo, yo no vivo en este mundo, y no estoy diciendo que soy un paranoico, esquizofrénico, no, estoy diciendo que vivo la realidad de lo que Cristo ha hecho. En Cristo vivimos en cielos nuevos y tierras nuevas que esperamos su consumación. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es. Nueva creación es. Es decir, vive en un mundo nuevo, en cielos nuevos y tierra nueva, de lo cual solamente esperamos su consumación. Y como Él resucitó, es una realidad que lo llevará hasta el final. En Cristo estamos completos. ¿Qué más podemos esperar? Si lo pudiéramos entender, hermanos, y vivirlo, que el Señor nos dé la gracia para hacerlo.